Durante mucho tiempo quise borrar una herida de mi cuerpo, una cicatriz que quedó después de 2 operaciones que me realizaron cuando yo era muy pequeña. Bendecido día para todos, encantada de estar nuevamente aquí con ustedes. En ocasiones hemos sido marcados por diferentes circunstancias, accidentes intencionales, ocasionales, pero de igual manera hemos sido marcados. Y esto nos ha afectado psicológicamente, emocionalmente, físicamente, en especial cuando nos queda una cicatriz en nuestro cuerpo visible y que queremos borrarla. Eso altera completamente nuestra forma de sentirnos y de mostrarnos ante el mundo. Pero con el tiempo entendí que la cicatriz no desaparece, se minimiza, cambia de forma, pero ya no duele. Ella queda ahí porque hace parte de tu historia. Hay diferentes tipos de cicatrices, pero al fin del día son cicatrices que nos marcan, que dejan una huella y que representan una historia. Y precisamente este tema de las cicatrices me hacen recordar una pregunta que Jesucristo nos enseña en la palabra y es amar amar a quien te ama. Amar a quien te ama, ¿qué mérito tiene? Y esto me hace pensar en algo y es esa enseñanza que Él nos deja. Si esa enseñanza la tomamos como ese momento donde nos pide que ayudemos y que amemos precisamente a esa persona que nos lastimó, que precisamente la recordamos por todo ese dolor que nos causó, por todo ese daño que nos generó. Es ahí donde viene la prueba y es ahí donde Dios nos pone a prueba nuestro amor, porque entonces ahí nosotros tenemos que pensar qué vamos a hacer con ese resentimiento que tenemos. Y aquí hay algo muy bonito y es esta enseñanza nos invita precisamente a que nosotros desde ese dolor, desde ese resentimiento, Dios nos enseña que debemos sacar esa persona, que no podemos permitir ni debemos permitir que esa persona siga habitando dentro de nosotros, pero desde el resentimiento. Y sí, es difícil. Si pensamos en una persona que nos hirió físicamente, por ejemplo, en el caso mío, cuando yo era niña vivía con mi madre y bueno, ella tenía una forma muy severa, yo tenía la altura de 7 años, entre 6 7 años, y ella tenía una forma bastante especial y particular de corregirme, en especial cuando ella llegaba de trabajar y ella revisaba mis deberes y yo no los había ejecutado, las tareas del colegio, de la escuela. Obviamente era una niña pequeña que se la pasaba sola, entonces pues no tenía quien me cuidara o quien me dijera haga los deberes. Mi mamá se iba y esperaba que cuando ella llegara yo tuviera las tareas realizadas. Y una niña de 7 años piensa en todo menos en hacer actividades, menos en hacer deberes. O bueno, por lo menos en eso yo no pensaba. Y de esa manera cuando ella llegaba, pues revisaba mis deberes y yo no los había realizado. Entonces, esto le generaba a ella una molestia y ella tenía una forma particular. Era bastante severa a la hora de corregirme, pero lo hacía porque esa era una forma de ella transmitirme que quería realmente que yo me ocupara de estudiar. Ella lo que hacía era que me levantaba, dormida que estaba yo, me despertaba del cabello, me tiraba del cabello, me agarraba, me tomaba del cabello, me ponía en el suelo. Y algo que para mí nunca se me va a olvidar y realmente nunca se me va a olvidar es ese momento donde ella siempre acostumbraba a ponerse en mi espalda, se sentaba en mi espalda. Imagínense, yo teniendo 7 años y con una persona adulta, claro, obviamente hay diferencia de peso, de tamaño, y ella se sentaba en mi espalda y empezaba con un cinto, con un, no sé cómo le llaman en sus países, una correa, un cinturón. Me daba tantos golpes como podía hasta que se cansaba. Y sí, claro, ella estaba ejerciendo su rol de madre y quería corregirme. Pero resulta de que en medio de eso, de que yo estaba allí intentando soltarme o por lo menos hacer fuerza para levantarme, y definitivamente pues eso hacía que yo hiciera esfuerzo para intentar correr, para soltarme y no podía hacerlo de todas maneras, pero lo intentaba y esto definitivamente generó consecuencias. Las consecuencias fueron que un día estando en el colegio, llaman a mi madre y le informan que yo tengo inconvenientes a la hora de hacer educación física. Inmediatamente ella me lleva al doctor y sí, efectivamente tenía, no una, tenía 2 hernias en el ombligo y arriba del ombligo. Y pues definitivamente ella lo que me dijo fue, hay que operarla. Se procedió a hacerme la cirugía y bueno, y así pasó. Resulta de que como yo era un poco, pues me la pasaba solita, entonces eso hizo que la cirugía se volviera a abrir.
Y sí, tuvieron que volver a cerrarla, o sea que me tuvieron que operar 2 veces, pero las 2 veces se abrió la cirugía lastimosamente. Entonces estas cicatrices, cuando me volvieron a operar ya no habían 2 hernias, sino que habían 3 porque el tejido se cede y entonces eso hizo que quedaran las cicatrices. Entonces sí, esa cicatriz que les contaba es el recuerdo de, pues, de una vida dolorosa porque por mucho tiempo pues esa fue la forma de mi mamá corregirme, entre otras. Y eso marcó mi vida de una manera bastante fuerte porque me acomplejó y de esa manera seguramente pues muchos se identifican conmigo. Algunos tuvimos hogares donde crecieron en amor, otros crecimos pues de una manera diferente y eso también nos causó heridas porque nos faltó ese amorcito, esa contención, pero a cambio tuvimos toda la parte económica. Pero aquí voy con el tema de las cicatrices, que todo esto nos marca. Esos son heridas que quedan y a veces yo pienso, sí, quedan en el cuerpo y esas heridas marcan esa historia y nos la recuerdan siempre. Y entonces uno intenta borrarlas. Una vez intenté hacerme cirugía para corregirla, me quería hacer una cirugía plástica, pero en ese entonces Dios me mostró que yo no me debía operar y en ese momento entonces pues habiendo pagado todo, no, las cosas no se dieron y no me operé. Y eso hacía que en el colegio pues recibiera muchos ataques o como llamamos nosotros el bullying, porque siempre yo creo que todos pasamos por eso, la etapa donde en algún momento del colegio o en algún momento de estudiantes pues recibimos este otro tipo de heridas que nos marcan y que nos generan cicatrices internas porque aunque nosotros creamos que no nos afectan psicológica, emocionalmente. Entonces vamos sumando heridas que en realidad son cicatrices que van quedando en nuestro interior y así a lo largo de la vida vamos viviendo diferentes tipos de circunstancias que nos van marcando. Y sí, esto también puede llamarse heridas de diferentes maneras. Si nos vamos al extremo de las relaciones, esas relaciones cuando vivimos con alguien que realmente nos maltrata física, emocionalmente, psicológicamente, todo eso va generando una secuela. Aquí lo importante es mirarnos primero con amor si tenemos esa herida física, pero hay algo más importante todavía, y es que esa persona que nos lastimó, sea física, sea emocional, sea psicológicamente, lo importante aquí es perdonarnos a nosotros por lo que permitimos y perdonar a esa persona por lo que hizo. Porque al fin del día el perdón no es para esa persona, es para nosotros, porque eso nos libera, nos saca de ese resentimiento que realmente al final del día solo nos afecta a nosotros mismos. El único que sufre, el único que está envenenado somos nosotros, nuestro corazón se contamina. Y la intención es que perdonemos para soltar, porque cuando estamos en medio de ese dolor y cuando estamos con todas estas heridas que nos causa, sea el bullying, sea lo que vivimos en la infancia, sea todas las heridas que nos causaron a lo largo de nuestra vida, esto nos llena de tanto resentimiento que ahí es donde dañamos a otros. Y entonces aquí para hacerles un recuento rápidamente, resulta de que ahí viene otro momento y es en mi vida yo queriendo tapar una cicatriz y viene otra cicatriz y es una más contundente y más importante, esta que casi me cuesta la vida. Y resulta que hace aproximadamente 15 años fui diagnosticada de cáncer de útero, cáncer terminal. Ya era madre, tenía a mis hijos muy pequeños, estaban unos bebés y en ese momento fui diagnosticada. Y sí, Dios me sanó, pero el cáncer deja secuelas y una de las secuelas fue que en ese momento la lucha fue fuerte, Dios estuvo conmigo. Una de esas secuelas que dejó el cáncer es que perdí mi cabello y otra fue que perdí las cejas. Y eso realmente sí, el cabello gracias a Dios y a su infinita misericordia, después de 15 años he vuelto a tener mi cabello largo, pero ha sido un proceso que me ha costado bastante. Y sí, hay otra cosa y es las cejas. ¿Y por qué les cuento lo de las cejas? Porque precisamente ahí voy con el tema de lo que nosotros hacemos cuando estamos lastimados y dolidos. Y aquí hay algo y es que en ese momento, cuando yo inicié las redes sociales, empecé con TikTok, con Instagram y Facebook, pues resulta de que empezaron a hacer bullying de nuevo, el ataque. Y el ataque era hacia mis cejas y yo decía, ay, Dios mío. Y entonces habían personas que, pues, que hacían comentarios bastante fuertes, ay, esas cejas y cosas así. Y entonces, bueno, pues lo que pasa es que a veces los seres humanos, pues solemos ser
tan bonitos para lastimar, ¿verdad? Pero entonces lo hacemos desde esa herida que tenemos y sí, puede que sea entendible, pero ahí es donde viene y por qué se los cuento, porque es que a veces nosotros como seres humanos vamos juzgando, vamos atacando a las personas por su físico, por su manera de ser, por su comportamiento, pero no nos damos cuenta qué hay detrás de toda esa persona, porque esa persona se mira de esa manera, porque esa persona actúa de esa manera y entonces a veces nos las damos de jueces. Y viene ese momento donde nosotros nos creemos jueces de belleza, jueces de todo. Y entonces, ¿por qué les cuento el tema de las plataformas? Porque empezaron a ser bastante hirientes, porque los seres humanos a veces podemos lastimar tanto solo con palabras. Hay palabras que pueden ser tan fuertes que pueden ser como espadas al corazón. Y aquí es donde viene una palabra importante que también es una palabra de Dios y es de la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces esas personas desde su abundante corazón pues vienen a atacar de una manera fuerte y eso nos afecta. ¿Y por qué les comento esto? Porque a veces nosotros juzgamos y no nos damos cuenta todo el daño que le podemos generar a esa persona. Y ahí estamos generándole heridas, cicatrices, porque también son cicatrices al alma, al corazón. Y entonces si esa persona no está fortalecida espiritualmente, pues le hacemos daño. Si esa persona emocionalmente no está preparada para recibir esos ataques, pues resulta de que eso afecta y bastante y genera más heridas de las que esa persona puede tener. Pero aquí hay dos factores que influyen, que nosotros como seres humanos tenemos que entrar a mirar y es cuando yo ataco a alguien, ¿desde dónde lo estoy atacando? ¿Por qué? Porque bueno, yo estoy desde la conciencia, ¿verdad? Y entonces a mí me atacan y yo digo, ay, me empiezan a atacar y yo digo, ay, no, las cejas, ay, pero pues qué sentido tiene, pues si no les gusta, pues no miren, este es un canal, no es de belleza, este canal no es un canal de belleza, este es un canal para compartir un mensaje, porque un día Dios me dijo, párate ahí, comparte tu historia, y eso estoy haciendo, pero entonces hay personas que realmente suelen ser muy crueles, pero lo hacen desde qué punto, desde ese corazón que tienen lleno de heridas, porque seguramente vivieron muchas heridas, porque seguramente sufrieron mucho bullying, porque seguramente tuvieron demasiados ataques en su vida, psicológicos, físicos, emocionales, y esto los lleva a tener tanto dolor interno que tienen que buscar una forma o encontrar una persona para descargarse. Entonces muchas veces eso sucede, pero si nos vamos a otro punto y resulta de que inconscientemente yo estoy siendo el espejo de esa persona que no se ama, que no se valora o que simplemente tiene algo que revisar externamente, tiene algún complejo, pues entonces cuando alguien se fija físicamente para destruirnos o por lo menos para intentar hacerlo, pues seguramente nosotros tenemos que revisar si esa persona quizás está teniendo un espejo de algo que tiene que ver, de algo que la vida le está mostrando para revisar, porque sí es importante. ¿Y por qué les cuento esto? Porque precisamente es para enseñarnos, para entrarnos en conciencia de lo importante que es que nosotros entendamos que la palabra tiene poder, pero también hay algo más importante de eso. Y es más allá de esto, de lo que nosotros decimos, es tan importante darnos cuenta de que nuestras palabras tienen que salir para construir, no para destruir. Más allá del dolor que yo tenga, porque a mí me maltrataron, porque a mí me golpearon, yo no tengo por qué ir a lastimar a otro. No, no puede ser posible de que el dolor que yo tengo lo recargue en los demás, porque entonces, ¿qué sucede? Ahí viene la ley de causa y efecto. Y sí, podemos intentar dañar a otra persona, podemos intentar destruirlo en ese momento. Puede que intentemos, pero al final del día la vida nos cobra factura y todo eso regresa a nosotros, porque con la vara que mides serás medido. Entonces, en esa medida, pues resulta que tarde que temprano yo voy a terminar recibiendo ese mismo trato. Es tan bonito cuando nosotros aprendemos a pensar que voy a cuidar como quiero que me cuiden, que voy a tratar como quiero que me traten. Y de esa manera nosotros vamos a poder valorar algo muy importante y es lo que Dios dice en su palabra, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero si yo no me amo lo suficiente, yo no voy a poder amar a nadie. Y entonces de esa manera lo que yo voy a dar
es exactamente lo que tengo. Por eso cuando alguien nos lastima, por eso cuando alguien nos maltrató, por eso cuando alguien nos engañó, esa persona dio todo lo que tenía para dar. Lo más hermoso es que nosotros valoramos aquello que nosotros entregamos, porque si nosotros nos enamoramos, porque si dimos todo lo mejor, lo bonito es que a nosotros se nos va a recompensar, porque sembramos una buena semilla y no tenemos que fijarnos en lo que la persona nos dio o no nos dio, no. Lo bonito aquí es lo que nosotros dimos, porque al final del día solamente hay un juez que se encarga de revisarlo. Y como yo digo, Dios juzga, Dios cobra y Dios me paga. Entonces yo simplemente me ocupo de hacer el bien. Y sí hay personas que pueden ser demasiado hirientes, porque las palabras, desde mi experiencia, las palabras pueden lastimar más que los mismos golpes. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a precisamente hablar y hablar desde el corazón. Si yo no tengo algo bonito que hablar, si yo no tengo una palabra para construir, pues entonces prefiero omitirla, prefiero evitarla para no destruir. Y la enseñanza es no permitamos que nada ni nadie nos destruya con palabras, ni con acciones, ni física, ni emocionalmente, ni psicológicamente, porque valemos demasiado como seres humanos. Y ya para terminar les quiero recomendar una canción, se llama Demente, la canta Tercer Cielo, es hermosa, escúchenla. Un abracito de oso, Dios los bendiga por acompañarme en este espacio sagrado y hasta la próxima.